Bien, un saludo a mis hermanos y hermanas en el nombre del Señor, también como siempre a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristiana La Serena. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que ha sido nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La verdad que hemos llevado un buen tiempo ya estudiando esta carta y por supuesto, aunque dediquemos mucho tiempo, nunca vamos a obtener todo lo que esta maravillosa carta y toda la Escritura nos presenta cada vez que estamos estudiándola. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, es muy importante que nosotros vayamos conceptualizando algunas cosas en nuestra propia vida, de manera tal que las próximas lecturas de la misma carta nos produzca un crecimiento aún mayor del que teníamos anteriormente. El propósito de esta carta es bien claro y es un propósito doctrinal en la vida de los cristianos. Por supuesto, inicialmente para aquellos que fueron los receptores primarios, pero por extensión a todos nosotros que somos también partes de la familia de Dios. Recuerde que esta carta el apóstol Pablo la divide, podríamos decir nosotros, en dos partes principales. La primera de ellas es un fuerte contenido doctrinal acerca de quiénes somos en Cristo, de quiénes somos en Cristo. Y la segunda parte que comenzamos a tratar desde el capítulo 4 hasta el final, nos muestra diríamos nosotros, la visión práctica de estos principios que son entregados en los 3 primeros capítulos. El propósito final que vamos a ver en esta carta es la unidad de la iglesia basado en un andar digno, basado también en una transformación que el Espíritu Santo va a realizar en la vida de nosotros, o está realizando en la vida nuestra. Vamos a recordar el capítulo 4, los primeros versículos, hasta el 6. Capítulo 4, versículo 1 al 6. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta sección de 6 versículos es una unidad indivisible. Cuando vamos nosotros aprendiendo cada una de estas características o frutos espirituales como la humildad, la mansedumbre, la paciencia que vamos a ver el día de hoy, son absolutamente una unidad. No podemos nosotros decir yo tengo mansedumbre pero no tengo humildad, tengo paciencia pero no tengo mansedumbre, en fin, es algo que se da, por eso es que el nombre es el fruto del Espíritu. El fruto es una unidad que está, ¿no es cierto?, está expresada en muchísimas características. No podemos decir nosotros, por un lado, esta persona, vuelvo a insistir, es paciente, pero no tiene mansedumbre. No, todo se da junto, paulatinamente, creciendo poco a poco. Es como lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, si podemos ir hasta allá. Segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1, versículos 5 al 7, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amor de Dios, ese amor que en el griego se traduce como ágape. Entonces, vuelvo a insistir, este es un fruto que se expresa de muchas maneras, pero es una unidad. No existen situaciones o elementos separados que puedan darse sin que estén precedidos por unos y estén después
guiados hacia otros. Es un proceso que toma esta unidad y este crecimiento. Volvemos al capítulo 4 de Efesios y vamos a ver hoy día otra arista de este fruto del Espíritu, de este andar digno, como lo nombra ahí en Efesios, el andar digno que se manifiesta en una forma práctica a través de estos elementos del fruto del Espíritu. Y es, como dice ahí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Y la verdad que cualquiera de nosotros, si es medianamente sincero, va a saber que tiene falta de paciencia. Independiente del carácter o el temperamento, mejor dicho, que somos distintos. Hay algunas personas que por temperamento son más pacientes, otros más explosivos, pero en términos generales, como seres humanos, como personas, sobre todo en una sociedad del tipo que vivimos hoy día, donde se hace un culto a la velocidad, ¿no es cierto? Mientras las cosas sean más rápidas, más instantáneas, mejor, de alguna manera, entre comillas, nos hacen la vida. Y esto está a la luz de todo lo que hacemos día a día. Entonces, la celeridad con que ocurren las cosas, la celeridad con que obtenemos las cosas, nos lleva a tener una conducta, como la han descrito los especialistas en salud mental, una conducta ansiosa crónica. Nosotros somos ansiosos crónicos, vuelvo a insistir. Hay diferencias, por supuesto, en el temperamento de cada uno de nosotros, pero en términos generales es lo que caracteriza a la generación del siglo XX, la mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, y por supuesto va a seguir así. Queremos planes más rápidos, queremos ya cuando el computador se demora 3 segundos, una eternidad, ¿no es cierto? Entonces estamos en esta sociedad, en esta cultura, donde, vuelvo a insistir, se le rinde un culto a lo que es la velocidad en todo sentido. Queremos saltarnos los procesos, queremos evitar, en definitiva, o acortar lo que más se pueda los caminos, ¿no es cierto?, hacia las metas u objetivos que nosotros nos hemos planteado. Entonces, hablar de paciencia en este clima, por supuesto que resulta algo difícil, algo que nos parece lejano y algo que quizás es incluso negativo para nuestro diario vivir. Sin embargo, Dios nos habla de que el hijo e hija de Dios, el cristiano verdadero, debe dar como fruto de su vida espiritual la paciencia. La paciencia, que se traduce en el griego como macrotumia, ¿no es cierto? Y que se traduce temperamento largo. Eso es lo que significa macrotumia. Significa, en términos chilensis, mecha larga, no mecha corta. ¿Ya? El cristiano tiene una mecha larga, ¿no es cierto? Como esos barriles de dinamita eternos que van a explotar por allá. Entonces, hay harto tiempo para que en el camino uno pueda apagarlo. En cambio, cuando tiene mecha corta, las posibilidades son muy pocas. Y nosotros, y en particular quizás me veo muy reflejado en esto, y como les dije la semana pasada, cada uno de estos principios que estamos estudiando es un desafío a mi propia persona para poder de alguna manera también enseñarlos, no como alguien que ha alcanzado eso, sino como alguien que está exactamente en el proceso. Exactamente en el proceso. Todos nosotros necesitamos paciencia, todos nosotros necesitamos ser permanentemente recordados que estamos en un ambiente de las características que describí y además nos encontramos en circunstancias que van a empujarnos, ¿no es cierto?, a tener reacciones que no se compadecen con la paciencia. Personas en tu vida que te quitan la paciencia, ¿no es cierto?, situaciones que te quitan la paciencia. Pero una de las cosas que nos ayuda en este proceso espiritual es pensar también cuánta gente tiene paciencia con nosotros. Porque nosotros estamos acostumbrados a mirar hacia afuera y a tener expresiones de, ¿no es cierto?, por personas o circunstancias. Sin embargo, cuando pensamos en la gente que nos rodea, que comparte con nosotros, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, en fin, quienes tienen mayor tiempo a nuestro lado el día a día, por cierto que tenemos que agradecer a Dios también la paciencia que estas personas seguramente nos extienden.
porque ciertamente, al igual que personas nos sacan a nosotros de quicio, probablemente nosotros saquemos a personas también de quicio. Entonces, el concepto de la paciencia es fundamental dentro del proceso de la madurez cristiana y sobre todo en este andar digno que el apóstol Pablo describe en los primeros versículos de este capítulo 4. Cuando decimos andar digno de, recuerdan ustedes, significaba andar en conformidad a quien representamos. Dice que andemos humildemente, que tengamos mansedumbre, entendiendo la mansedumbre como nos lo dice la Escritura, esa capacidad, ese espíritu moldeable, no ese espíritu rígido, sino que ese espíritu moldeable que está permanentemente siendo moldeado por el Espíritu Santo a través de las circunstancias, reconociendo que es un proceso en el cual Dios nos está transformando. Esa es la meta principal de la transformación, ser a la imagen de Cristo. Cuando nosotros queremos ver una persona paciente, miramos a Jesús. Es lo máximo en cuanto a la paciencia, lo máximo en cuanto a la mansedumbre, lo máximo en cuanto a la humildad. Por lo tanto, he ahí nuestro modelo. Sabemos que nuestra naturaleza imperfecta, donde mora el Espíritu Santo, en una naturaleza caída, por supuesto que nuestra meta es acercarnos cada vez más a Cristo. Nadie va a decir, yo soy igual a Jesús desde el punto de vista de su humildad, de su paciencia. No, pero la lucha y la meta de nuestra vida es, como dice el apóstol Pablo, extendernos cada día hacia adelante, hacia esa meta. Lo que nos dice la palabra también es que Dios es un Dios paciente con nosotros. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Esto es cuando Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria y Moisés es protegido por Dios en una cueva, ¿no es cierto? Y pasa la gloria de Dios. ¿Qué es lo que se dice o qué es lo que dice Dios en este paso? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Ahí viene la paciencia. Tardo para la ira y grande en misericordia a millares, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tardo para la ira, grande en misericordia. Esa es la expresión de paciencia de Dios hacia nosotros. Dios es tardo para la ira. Es tardo para hacer una corrección a sus hijos. Recuerde usted que cuando nosotros cometemos pecado, como hijos de Dios, a sabienda que lo estamos haciendo, no tenemos un castigo inmediato o una corrección inmediata, pasa un tiempo. Eso es misericordia de Dios. No es que Dios se olvidó, no es que a Dios se le pasó, no es que Dios no tuvo idea. No. Es su paciencia, es su paciencia. Y eso es algo de lo que los cristianos muchas veces abusamos. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 9, versículo 22, hay muchísimos pasajes que nos hablan de la paciencia de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 22. Este es uno de los pasajes difíciles de aceptar, pero que tiene relación directa con nosotros. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Aquí parece que hay cosas que se contradicen, porque por un lado dice mostrar su ira, asociado con paciencia, asociado con soportar. Dice que Dios soporta la ira
a causa de sus vasos de honra, que es su pueblo. No castiga inmediatamente a los vasos de ira a causa de la paciencia que Él tiene para con nosotros. Entonces Dios expresa paciencia, paciencia hacia los perdidos, paciencia hacia su pueblo, paciencia en la corrección a sus hijos, paciencia en el castigo a los perdidos, paciencia. Ahora bien, ¿qué significa o cómo definen paciencia? Y la verdad que hay muchas definiciones, quizás ninguna de ellas sea 100% capaz de representar lo que significa. Sin embargo, hay una que creo que se construye a partir de varias cosas y dice que la paciencia denota en esencia esperanza, y esta esperanza también significa resistir, soportar la adversidad sin perder la calma ni la confianza en la promesa. Entonces, la paciencia está asociada a la esperanza y esa asociación nos hace resistir, soportar la adversidad sin perder la calma, confiando plenamente en la promesa. Dios nos ha hecho una promesa, hay un proceso y un tiempo entre la promesa dada y el cumplimiento de esta. El trecho que existe entre una cosa y otra debe ser llevado con paciencia, por supuesto también con humildad, por supuesto también con mansedumbre y por supuesto también con paciencia. Ese es el concepto. Entonces, si tenemos plena confianza en la promesa de Dios, el Espíritu Santo nos dará paciencia para resistir, para soportar el proceso, el periodo de tiempo, las circunstancias y las situaciones que se generen a partir del tiempo entre la promesa dada y el cumplimiento de esta. Nosotros vamos a ir a Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Están harto movidos hoy día. Entra, sale gente aquí. Hebreos 6, 10. Hebreos 6, 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso significa entonces que nosotros debemos imitar, y por eso es que la Biblia nos da tantos ejemplos, a aquellos que con fe, vuelvo a insistir, no se puede separar fe de esperanza, de mansedumbre, de paciencia, está todo concatenado, unido en un solo fruto. Por razones de estudio lo separamos, pero si tú tienes el fruto del Espíritu, cada una de estas expresiones se tiene que manifestar en nuestra vida como cristianos. Entonces dice que a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios nos ha hecho una promesa. Cuando estamos estudiando el libro Apocalipsis, lo que está esperando la iglesia es el rapto, esa es la promesa. Nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando el rapto. Nosotros no estamos esperando juicio, nosotros estamos esperando las bodas del Cordero. Estamos esperando ir al cielo donde el Señor nos dice que fue a preparar lugar para volver por nosotros. Esa es la esperanza. Algunos llevamos 25 años, 30 años, otros 40, otros 5, otros 3. Y en el proceso y en el tiempo nos han sucedido muchas cosas que seguramente han entrenado nuestra paciencia. Pero ¿en qué nos fortalecemos? En la promesa cierta de que esto va a ocurrir. No abandonamos como los perezosos, dice que dicen, tal como en 2 de Pedro también dice, el Señor ya no viene. Entonces, ¿para qué
¿Para qué seguir creciendo espiritualmente? ¿Para qué seguir congregándonos? ¿Para qué seguir obedeciendo a Dios cuando han pasado décadas y no sucede nada? Y antes de nosotros han pasado siglos y no sucede nada. Pero el que prometió es fiel. Por lo tanto, va a suceder. Va a suceder. Y eso tiene que impulsarnos espiritualmente a desarrollar paciencia. Por eso que la paciencia no es aguantar. No es, porque el que se aguanta y vive aguantándose, ¿sabes qué? Va a explotar. Va a explotar. La paciencia no produce raíces de amargura. La paciencia produce paz. Todo lo contrario, alguien paciente espiritualmente es alguien que a pesar de las circunstancias no pierde la paz, al contrario, se acrecienta en su vida. Es una persona que aprende a vivir como el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz para el cristiano no significa ausencia de conflicto. La paz para el cristiano significa verdaderamente vivir con paciencia, confianza, perseverancia en medio de esos conflictos. Entonces, hermanos míos, hermanas mías, la paciencia es algo que Dios va a desarrollar en nosotros. Si somos sus hijos, la va a desarrollar. Por lo tanto, debemos, y me incluyo en primera persona, estar pendientes de las circunstancias de nuestra vida que ocurren en la dirección de entrenarnos la paciencia. Y cuando ores pidiendo paciencia, no nos sorprendamos después si Dios nos coloca en medio de situaciones que van a llevarnos a un límite. Porque pedir paciencia no significa pedir algo sobrenatural que nos haga no pasar por circunstancias complicadas, todo lo contrario. Lo sobrenatural va a venir en resistir las circunstancias difíciles que alteran nuestra paciencia, que alteran nuestra calma, que alteran nuestro equilibrio, ¿no es cierto? Y que en definitiva nos van a dar el camino a esa paz que aquellos que tratan de humanamente aguantar, la van a perder y la van a perder totalmente. Y por eso es que hay muchas personas amargadas y tú les preguntas, ¿por qué tanta amargura? Porque han acumulado y aguantado situaciones durante largos periodos de tiempo. Y por supuesto después que eso sucede, ¿por qué? Porque no hay una meta. ¿Cuál es la promesa? Tu esposo va a mejorar, tu esposa va a mejorar, el negocio va a mejorar, te vas a sanar. ¿Quién puede prometer eso? Con certeza. Nadie. Entonces, si esas son tus esperanzas, por supuesto que te vas a frustrar. Pero cuando la esperanza es dada por Dios y te dice, un día vendré por ti, te llevaré al lugar que he preparado, tú eres mi hijo. Entonces Dios no miente. Y no importa que pasen 3 siglos más, Él va a venir. Él va a venir. Y si no viene, yo voy a ir a Él. O sea, gano. Por lo tanto, lo que sucede en el proceso, por supuesto que son circunstancias que a veces no queremos. Nadie en su naturaleza y en sus 5 sentidos diga, pruebas, vengan a mí. No somos masoquistas, pero van a suceder. Y cuando venga, no arranquemos. Enfrentemos para ver la mano de Dios en esas pruebas. Para ver la mano de Dios en esas pruebas. Hebreos capítulo 10. Versículo 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aquí está hablando de las promesas de Dios. No las promesas de un gobierno, no las promesas, ni siquiera las promesas de las personas que quieren lo mejor para nosotros. Porque esas promesas pueden ser deseos.
pero nadie puede garantizar exactamente al 100% que va a suceder lo que está prometiendo. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros en control ni del tiempo ni de las circunstancias. Mira, yo te prometo que mañana voy a ir, hoy día te mueres. No quisiste, nadie, pero no cumpliste. No cumpliste, ¿por qué? Porque no estamos en control. En cambio, el que sí está en control de todo es Dios. Y si Él dice y nos promete algo, eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. Nunca te desampararé, nunca te dejaré. Se cumple. Siempre estaré contigo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estoy contigo. Dios lo cumple. Dios lo cumple. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho en el proceso la voluntad de Dios, la paciencia no es pasiva, la paciencia es activa. Hacemos la voluntad de Dios en medio de la tribulación, en medio de las pruebas. ¿Qué va a pasar? Obtenemos entonces lo que Él nos prometió. Lo que Él nos prometió. Hay que correr la carrera. Y la Biblia dice que hay que correrla con paciencia. Es un maratón. Por lo tanto, necesitamos paciencia. Saber que van a pasar semanas, meses, años, décadas, quizás toda la vida. Pero Él cumplirá su promesa. No en nuestro tiempo, sino que en su tiempo. Bueno, ejemplos de paciencia tenemos muchísimos, muchísimos. Santiago capítulo 5, versículo 10 al 11. ...10 y 11... sobre todo los personajes del Antiguo Testamento, que tenían una luz muy pequeña de revelación. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. Los personajes del Antiguo Testamento, nuestros hermanos y hermanas, en el Antiguo Pacto, ellos tenían una luz muy distinta a la nuestra, una luz de revelación muy precaria, si pudiésemos decir. Gran parte, si no todo, lo que nuestros hermanos profetas escribieron en el Antiguo Testamento, uno, no tuvo cumplimiento en su tiempo, y dos, no fue completamente entendido, o, para ser bien honesto, prácticamente no fue comprendido. Pero ellos escribieron con la confianza de que, aún no entendiendo todo, era Dios quien estaba prometiendo. Por eso dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción, ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Solamente por nombrar dos, antes de entrar a Job, que es como ya el sumo en lo humano, aparte de Jesucristo, de la paciencia. Tenemos nosotros el ministerio de Isaías, lo veíamos con nuestros jóvenes el día viernes, el ministerio de Isaías, un ministerio al cual el Señor llama a este profeta, a este hombre, ¿no es cierto? Y este hombre, con un entusiasmo como el nuestro quizás al principio, dice, heme aquí, envíame a mí. Y entonces todos nosotros pensamos, heme aquí, envíame a mí, voy a tener logros, voy a ver cómo se convierte la gente, voy a ver cómo pecadores se vuelven a Dios. ¿Y sabes cuál fue la promesa que recibió Isaías? Dijo, el Señor predica, y ¿sabes qué? Nadie se va a convertir. Todos te van a rechazar. Y finalmente te van a matar. Porque no se trataba de la conversión de personas, se trataba de la fidelidad de Isaías. ¿Iba a ser fiel Isaías a pesar de que nadie se iba a convertir? ¿Iba a ser la voluntad de Dios Isaías a pesar de que nadie se va a convertir? Nosotros podemos decir, no, yo, si me lo dice Dios, lo hago. Cuidado, porque Dios nos habla todos los días en su palabra y no hacemos. Él predicó durante 35 años
a la generación quizás más dura de la nación de Israel. La tradición, no la escritura, pero la tradición dice que Isaías fue cortado en dos dentro de un tronco hueco. No por los enemigos de Israel, no por pueblos paganos, por la propia gente de Israel que no soportó el mensaje. Por eso es que Isaías lo estudiamos hasta hoy, 3000 años después. ¿Por qué? Porque él fue un ejemplo de paciencia, de esperar en el Señor a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. El Señor te dice, vas a tener pruebas y tribulaciones. Quizás no especifica tan bien esto, pero que las vamos a tener, las vamos a tener. ¿Vamos a seguir siendo fieles en medio de la prueba? Esa es la pregunta. Para ser fieles necesito tener convicción. Para tener convicción necesito tener conocimiento. Para tener conocimiento necesito tener dedicación. Sin dedicación no puedo esperar crecer en conocimiento, en doctrina, de manera tal que esa doctrina me mantenga firme en el momento de la prueba. La prueba no la podemos nosotros pensar resistir en nuestras fuerzas. Si somos hijos de Dios, vamos a fracasar si lo hacemos en nuestras fuerzas. El mundo lo hace en sus fuerzas y el mundo fracasa. Porque tarde o temprano, eso que se va acumulando, explota. Y es así como uno no entiende que de repente alguien que se veía tan tranquilo, tan calmado, le metió 18 puñaladas a su esposo. ¿Cómo llega a eso? Y le preguntan a los vecinos, no, se veían re normales, y sí, siempre salían con los niños. ¿Cómo sucede eso? En algunos casos yo pienso que son definitivamente huestes demoníacas. Pero ocurre por el hecho de que las personas solamente aguantan. Aguantan. No es un fruto del Espíritu esa paciencia. La paciencia nos hace soportar. Hay una diferencia entre soportar y aguantar. Quien soporta sabe de qué está sostenido. Quien aguanta no sabe ni de qué está sostenido. Entonces tenemos el ministerio de Isaías, el ministerio de Jeremías. Si ustedes leen Lamentaciones, y Jeremías es conocido como el profeta llorón, pero él no lloraba por sí mismo, él lloraba por la dureza de su pueblo. Jeremías también fue duramente castigado, no por los babilonios, de hecho los babilonios lo protegieron. Jeremías fue castigado por su propio rey, por la propia gente de su pueblo, porque él los llamaba al arrepentimiento. Pero el Señor le dijo, este pueblo no te va a escuchar, no te va a hacer caso. Pero tú tienes que predicar. Dios lleva a Ezequiel al valle a un cementerio, a una fosa común, al parecer, de muchos huesos secos. Y le dice, predica a estos huesos secos. Cosas que son muchas veces un atentado a nuestro proceso de inteligencia, entre comillas, de sentido común. ¿Cómo me estás diciendo, anda y predica y dedica tu vida a predicar? Y por otro lado me estás diciendo, nadie te va a escuchar. Es más, se va a endurecer los oídos de la gente y te van a odiar. Entonces, ¿cómo es? ¿De qué se trata esto, Dios? ¿De qué se trata? ¿Se trata de fidelidad? ¿Se trata de paciencia? ¿Se trata de dominio propio? ¿Se trata de fruto del Espíritu? Tú quizás estás casado con un hombre o una mujer inconverso. Y te lleva tiempo y dices, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo? Si ese hombre o esa mujer consiente en vivir contigo, tú no puedes buscar el divorcio por causa de que no es cristiano o no es cristiana. Pero el tema es, no se trata de que él se convierta o ella se convierta, se trata de si tú vas a ser fiel a Dios en medio de esas circunstancias. Si el hombre consiente vivir contigo, te trata bien, ¿no es cierto? No viene a la iglesia, no le gusta, no quiere saber nada de Dios, y tú equivocadamente, ¿no es cierto?, le estás hablando todos los días,
y le dejas libros, ¿no es cierto? Conoce al Señor en 3 minutos por Jack Pumpkins en el velador y tratado y cosas así. Déjalo o déjala. Pero si consiente en vivir contigo, ora por él o por ella, para que Dios te dé paciencia, te venida. Por último, si no se convierte en el cielo, ni te vaya a acordar de él. Ni de él ni de ella. No te vas a acordar de eso. Y fuiste fiel. O tú vas a estar, pucha, ¿qué será de Juan? ¿Dónde se estará quemando? ¿A qué altura estará el infierno? No te vas a acordar de él de ella. Sácate esa concepción de que las cosas en el cielo van a ser como acá, que somos sumamente sentimentales y todo. Los seres humanos no somos seres racionales, somos seres sentimentales, emocionales. Hacemos cuestiones con la guata, no con el cerebro. Tomamos decisiones viscerales. Muy pocas veces tomamos decisiones realmente racionales. Si no, veamos cómo está el mundo. Entonces dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ni hablar, Job, ¿no es cierto? Todos conocemos, espero, la historia de Job. Y si no la puedes leer, dicen que es el libro más antiguo de la Escritura. Más antiguo de la Escritura. Donde no había ley todavía, donde no existía toda la información que nosotros tenemos, pero había un hombre que honraba a Dios. Y le pasó todo lo que te pudieras imaginar de malo, le pasó a Job. ¿No es cierto? Le pasó a Job. Sin embargo, él, que tuvo sus momentos bajones también, pero él nunca perdió la paciencia. Esperó en el Señor. Él clamó diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Y eso lo clamó cuando estaba lleno de llagas, abandonado por sus amigos, cuestionado por sus amigos, por su entorno, sumamente en la miseria, habiendo perdido a todos sus hijos y teniendo a su lado una mujer que no lo aconsejó bien tampoco. Maldice a Dios y muérete. Mujer, como necia estás hablando. Recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos lo malo. Esa es paciencia. Porque quizás si a nosotros nos hubiese dicho eso esta mujer, habríamos reaccionado de otra manera. Pero hay paciencia, hay un carácter, una transformación en el carácter. Hay algo sobrenatural, lo sobrenatural de ver cómo es que Dios tiene control de tus emociones, de tu vida, de mi vida, en circunstancias en las cuales nosotros sabemos que no somos nosotros. Sabemos que no somos nosotros. Esa es la paciencia. Bueno, en Hebreos tenemos otros ejemplos. En el capítulo 11, versículos 6, 7 y 8. Recuerda que paciencia es la capacidad espiritual de resistir entre la promesa de Dios y el cumplimiento de esta. Pueden pasar horas, días, semanas, meses, años, décadas o toda tu vida. Pero se va a cumplir. Dios le da una promesa a alguien y esa promesa se va a cumplir. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos sabemos la historia de Noé también. No todos saben que Noé demoró 120 años aproximadamente en construir el arca. No todos saben que Noé es un personaje prediluviano, por lo tanto no existía la lluvia. Nunca había visto llover. Nunca había visto una embarcación. Él se encontraba
al interior de la Mesopotamia y por lo tanto lo único que conocía eran los ríos, no conocía el mar. Y entonces recibe una orden de Dios y una promesa, y se tarda esa promesa 120 años. La promesa era que iba a llover y que él se salvaría con su familia. Dios no le dijo, te vas a demorar 120 años. Piensen ustedes lo que es esperar en el Señor durante 120 años. Quizás el doble de la vida que vamos a vivir nosotros. Quizás el 30 o 40% más de la vida que Dios te va a dar. Toda una vida esperando. Pero él no estaba solo, había un pueblo completamente corrupto, que sin duda alguna, una y otra vez se burló de él. Una y otra vez quizás Noé estuvo con alguna duda. Pero ¿en qué se fortalecía? En que el que le prometió es Dios. Y él sabía que eso iba a suceder. Nosotros perdemos la paciencia en esta época, sobre todo en 5 minutos, en 2 minutos. ¿No es cierto? Uno está en la cola, en la fila del banco, ¿verdad que no se puede decir cola? En la fila del banco. Y es eterno. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en el supermercado? Buscamos la caja donde no haya nadie. Está bien, no estoy diciendo entrena la paciencia y ponte allá, ¿no es cierto?, donde están los que... Y cuando vemos a una persona con un maletín y empieza a sacar depósitos, y es la expresión de toda la fila. Y te dan unas ganas de decirle, y ahí no dice empresa, miércale. Pero ya está ahí. Entonces, es un entrenamiento diario. No tenemos que construir un arca en 120 años, ninguna cosa, pero quizás tenemos que esperar 45 minutos. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿En qué vamos a aprovechar el tiempo? ¿En qué vamos a aprovechar el tiempo? Entonces, hermanos, la paciencia que nos demuestra la Escritura es vital para el desarrollo de nuestro carácter o en el desarrollo de nuestro carácter como cristianos. Moisés, otro ejemplo. Moisés era un hombre arrebatado. Moisés, cuando supo que él era hebreo, quiso ayudar a su pueblo. Y un día va pasando por ahí y ve que un egipcio está maltratando a un hebreo. Y él no entra a separar la pelea y decir a ver qué pasa. Mató al egipcio. Entonces Dios se lo lleva y lo tiene 40 años hablando solamente con las cabras y pastoreando ganado. Y después de ese tiempo, fíjense que Dios dice de él que se transformó en el hombre más manso de toda la tierra. Y por supuesto, para tener mansedumbre tuvo que tener paciencia. Para tener paciencia tuvo que tener humildad. Todo eso viene en el mismo paquete. Entonces hubo un proceso de 40 años. Dios mandó a Moisés a enfrentar al faraón de Egipto. Y mandó a enfrentarlo con advertencias. Con advertencias. Por lo tanto, no fue que llegó y le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, y el Faraón accedió inmediatamente. No. Pasó un tiempo esperando en el Señor. Después, ni hablar la historia de su vida en los 40 años del desierto. El pueblo se la hizo a cuadrito. Y él tuvo paciencia. Tenía una promesa. La promesa era la tierra prometida para el pueblo. Incluso Dios le dice, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Tú tienes que preparar a Josué porque él va a entrar. ¿Qué pasaría con nosotros? Me desecharon, no me quieren, claro, como este es más joven, claro, este acá y allá, y lo hacemos de mala gana, porque queremos... No, Moisés lo hizo. El ejemplo de Moisés es fabuloso. La gente a veces se queda con la apertura del mar rojo, pero eso lo hizo Dios. Lo otro también lo hizo Dios. Pero el ejemplo más grande... Alguien que baje a mi guagua, por favor. Sí.
Le apretaste mucho, Jaime. Bueno, el que no tiene paciencia con los animales puede ir allá abajo y se busca un pastor que no le gusten los gatos, los perros. Si ustedes me gustan a mí, imagínense los gatos. Así que no hay problema. Es parte del zoológico la Tabita también. Bueno, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, para terminar. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Después de manifestar ese capítulo 11 que nos habla de innumerables personajes que vivieron con fe, con paciencia, con perseverancia, soportando la aflicción, la prueba que le tocó vivir, algunos de ellos no cosechando en vida la promesa que habían recibido. Dice Hebreos que muchos de ellos solamente la saludaron de lejos. Pero no es que Dios no cumplió la promesa. Dios les cumple la promesa en vida o en la otra vida, pero la va a cumplir. Entonces, para nosotros ahora, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En esa carrera ya está ganada. Yo tengo que recorrer el tramo que Dios me ha dado a recorrer. Años, muchos años, décadas, no lo sé. Pero Él va a cumplir esa promesa. Y esa promesa no tiene que ver necesariamente con tus planes, aspiraciones, deseos, metas. No estoy diciendo no las tengas, estoy diciendo deja todo en las manos de Dios. Haz todo conforme a la voluntad de Dios, deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si quiero yo buscar metas y todo, y soy un hijo, una hija de Dios, Dios constantemente me va a traer al camino, va a cortar todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, que no contribuyan al camino que Él ha trazado para mi vida, hasta llegar a la meta. ¿Cuándo llegamos? No lo sé, pero debemos tener paciencia porque vamos a llegar. Y en Dios dice que somos más que vencedores, y lo usa en plural, porque esa victoria no es de una persona, es de un cuerpo, que es la iglesia. De todos los que estamos dentro del cuerpo de Cristo, todos recibimos la victoria que Él ganó para nosotros, pero debemos tener paciencia. El versículo 2 ahí mismo dice, puesto, y ahí está la clave, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Si tú colocas los ojos en cualquier otra persona o circunstancia, entonces, por supuesto que te vas a impacientar, por supuesto que te vas a frustrar, existe la alta probabilidad de que te frustres, porque ciertamente, ¿qué somos las personas? ¿Qué son las circunstancias? No podemos comparar eso con Jesús. Y Él dice, puesto los ojos en Jesús, Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a abandonar, Él nunca miente. Sus promesas se cumplirán. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice la palabra, animémonos unos a otros. ¿En qué? En el andar como hijos e hijas de Dios. En la paciencia que necesitamos cada uno de nosotros para caminar y correr esta carrera. En la paciencia que necesitamos para soportarnos unos a otros. Efesios dice, ¿no es cierto?, soportaos unos a otros con paciencia. Sujetarnos unos a otros con paciencia. Las relaciones interpersonales no son fáciles, son complejas.
La única forma de que nosotros podamos llegar a la meta es que efectivamente el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros. Y una de las áreas más importantes es la paciencia. Macrotumia, paciencia. ¿Nos ponemos de pie para orar?